Hola jóvenes, buenas noches, bienvenidos a la sesión del día 2 de marzo del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre su siguiente avance de proyecto. Ya estuvimos comentando hace algunos días, principalmente durante la semana pasada, los aspectos que tienen que ver con su capital humano. Ya platicamos también durante clase al respecto, catálogo de proveedores y de productos, que también ya me enviaron incluso avance de estos dos aspectos. Ayer ya comentamos también el hecho de la capacidad instalada sobre la cual estaremos desarrollando nuestro proyecto. En este caso todavía no les subo el formato para que lo utilicen, se los estaré cargando un poquito más adelante el día de hoy o mañana por la mañana. Pero además de esto, pues obviamente como en las entregas anteriores, en los avances anteriores, hay una guía que hay que seguir. Esta guía les permitirá identificar claramente cómo es que se conforma su proyecto, su documento de plan de emprendimiento dentro de esa tercera parte o dentro de ese tercer apartado. Y justo el día de hoy vamos a platicar sobre ello. Déjenme compartir pantalla y empezamos. El día de hoy, de hecho, hace unos minutos les cargué por ahí en Classroom la tarea correspondiente a este tercer avance. La entrega en específico, si no me equivoco, la puse para el día que la tenemos, para el día 7 de marzo. Cae en domingo, pero obviamente, es más, se lo voy a poner para el lunes para que no haya ningún problema. Ahí está. Tienen el lunes 8 de marzo para entregar. Obviamente hay que tratar de hacerlo antes para tener un suficiente tiempo de revisión. Pero bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a ver de qué se compone este tercer avance o este tercer apartado dentro de nuestro proyecto. Como ya lo hemos comentado durante clase, este apartado lo denominamos como análisis técnico y se denomina de esta manera ya que incorpora a los aspectos específicos necesarios para poder identificar si dentro de las operaciones de nuestra empresa es posible que realmente se realicen cada uno de los apartados o cada una de las actividades de nuestra organización, mejor dicho. Y lo vemos desde diferentes áreas. Ya platicábamos desde el área de recursos humanos, desde el área de producción y también desde una visión más amplia para identificar qué tanto podemos hacer con nuestro proyecto. El primer apartado que incorporamos dentro de este análisis es el catálogo de productos y servicios. Como recordarán, hace algunos días, este apartado incorpora un documento en el cual identificamos precisamente cuáles son todos los bienes o servicios que estaremos entregando a la sociedad. Y en este caso hay que hacer un párrafo introductorio. Por ejemplo, a continuación se muestra la recopilación de elementos necesarios para el análisis de los aspectos técnicos de la empresa, tal. Entonces, al igual que en las guías pasadas, vamos a incorporar algunos elementos puntuales en los cuales ustedes tienen que simplemente rellenar. Va a estar bastante sencillo. Obviamente también les pido leer todo el texto para que en el caso de que exista algo diferente para su proyecto, se modifique en su caso. Dentro de este apartado de catálogo de productos y servicios, llegamos al primer punto, que es la descripción del producto y sus características. Aquí es donde hablamos específicamente de la primera tabla o de la primera hoja que se muestra. Bueno, no es la primera en nuestro Excel. De hecho, tiene otra numeración respecto a lo que hicimos en este periodo. Pero recordarán claramente que se trata de la hoja del Excel en el cual hablamos del catálogo de productos y servicios. Esta tabla en la cual incorporamos una clave para cada producto, un nombre específico de cada producto, la descripción del mismo y su precio específico. De acuerdo a lo que me han estado entregando, he visto que en algunos casos incorporaron muchísimos productos, más de 30, mientras que en otros no pasan de 10. No está mal, está correcto, sin embargo, el análisis posterior quizás sea un poquito más complejo. Ya cuando entremos a la parte de análisis financiero, podremos observar este hecho. Pero en todo caso, lo que tenemos que poner dentro de la base es precisamente esa tabla.
¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a copiar y pegar la tabla, ya que la tengamos acá, pues podremos corregir algún tema de diseño. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo podríamos copiar y pegar la tabla del Excel acá a este documento de Word. Déjenme buscar algún lugar donde tenga. Aquí está. Por ejemplo, en este caso tenemos nuestra tabla de productos, que es esta. Vamos simplemente a seleccionar, copiamos. Les decía, algunos tienen muchos productos, otros tienen pocos. Entonces la copiamos y la pegamos de este lado. Una forma bastante sencilla de hacerlo. Todos saben cómo copiar y pegar una tabla, me imagino. Si no, pues bueno, aquí lo pueden observar. Le damos pegar, y una vez que la pegamos, si se fijan, lo más probable que le suceda es algo como esto, que se desborde respecto del margen de la página. Y en este caso, para acomodarlo de una manera rápida y sencilla, seleccionamos la tabla, le damos a la opción de disposición, después autoajustar y seleccionamos la opción de autoajustar a la ventana. De esta manera ya nuestra tabla se acomodará solita dentro de los márgenes de nuestro documento. Obviamente ustedes aquí van a tener bastante texto, sobre todo en la parte de descripción, y ya tendrán que hacer algunos acomodos adicionales. También les pido, desde este momento, cuidar el aspecto visual de su documento. Algunos equipos ya han estado trabajando su documento con un aspecto visual bastante bueno. En el caso de otros, pues simplemente están usando el mismo que yo les estoy compartiendo. Traten, en este caso, de personalizar lo más posible su documento, por favor, para que tenga precisamente esa distintividad que queremos con su proyecto. No queremos que el proyecto sea igual que los demás. Queremos que el proyecto sea distintivo, sea diferente. Vamos a partir entonces desde la forma en que se ve. Entonces, cuando peguen su tabla aquí, pues van a agregar algún tipo de diseño especial, ustedes lo van a crear o algo similar, ya ustedes decidirán este hecho. Esto nos permitirá tener vamos a decir, un nivel de atractivo mejor y eso pues representa algunos puntitos adicionales dentro de las evaluaciones. Una vez que tenemos esta tabla, vamos a establecer un pequeño análisis, una pequeña interpretación más bien de la tabla en la cual vamos a describir qué significa. Por ejemplo, como se puede apreciar en la tabla 1, que es esta que acabamos de pegar de los productos, se contará con X cantidad de productos y X de servicios. ¿Qué pasa si mi empresa solamente vende productos? Pues borro lo de servicios. ¿Qué pasa si solamente proporciona servicios? Borro los productos. Listo. Entonces hay que poner la cantidad que yo estoy planteando dentro de mi tabla, de los cuales he pensado como el principal tal. Y este es un aspecto bastante importante. ¿Cuál es el producto principal? ¿Cuál es el producto estrella de tu empresa? ¿Cuál es el producto al cual le vas a dar la mayor notoriedad posible? Ese que ustedes elijan, puede ser cualquiera, lo van a plantear aquí y van a explicarme por qué. Por ejemplo, Brian, dentro de su proyecto, ¿sí está Brian? Sí, está. Dentro de su proyecto tienen distintos servicios, todos ellos orientados específicamente a la limpieza de los vehículos, pero ¿cuál podrías tú considerar como el principal? ¿Cuál es el más importante? No necesariamente me tiene que responder Brian, cualquiera del equipo me puede responder. ¿Cuál es el servicio más importante que tienen dentro de su proyecto de emprendimiento? Ok, parece que ninguno es importante. Vamos con otro equipo entonces, con, a ver, Jiménez. Para ustedes, ¿cuál será su servicio más importante? Yo creo que puede ser uno de los masajes o, por ejemplo, uno de lo de los cortes de cabello, porque pues estamos dirigidos a cuestión belleza o maquillajes. Ay, es que hay varios, pero o sea, uno así. Ok, bien. Para poder elegir alguno, hay diferentes indicadores o diferentes factores.
Seguramente para todos en este momento que se los estoy comentando va a ser complicado el elegir alguno en particular. Pero les podría sugerir, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes o cuál consideran que es el servicio que más se va a vender? Tomando eso en cuenta, entonces quizás sea un poquito más sencillo identificar cuál es el más importante. Si hablamos, por ejemplo, del caso de la florería, tal vez en ese caso el producto que más se vende en la florería son los ramos de rosas rojas en particular. Pues bueno, eso podríamos considerarlo. O tal vez podrían considerar en este caso que recuerdo que me comentaban al principio de la materia, muy orientados hacia la creación de coronas de flores o estos arreglos que se hacen para los funerales. Tal vez ese sea el producto al que le quieren dar más énfasis. Está bien. Entonces depende de diferentes factores. El que más les guste a ustedes, el que más creen que se va a vender, el que tendrá una mayor publicidad por parte de la empresa, cualquiera que ustedes deseen comentar. Brian nos dice, el de nosotros sería desde su punto de vista el lavado interior. El lavado interior que tal vez no es tan común, que no todos los servicios de autolavado lo proporcionan, y menos si se trata de un servicio de autolavado con un enfoque ecológico, un enfoque de cuidado medioambiental. Bien, eso podría ser. Ya explicaría dentro del documento también cuáles son los motivos que te llevaron a esa decisión o al equipo a esa decisión. ¿Por qué razones tengo a este producto o este servicio como el principal? ¿Vale? Ya les daba algunos motivos. Porque consideramos que es el que va a tener un mayor índice de ventas dentro de la población, dada la gran cantidad de personas que les gusta este tipo de servicios. O porque consideramos que este es el servicio principal que nos distinguirá de la competencia y por ende le vamos a dar un mayor índice de publicidad en comparación con los demás servicios que brindamos. O porque esto o esto otro. ¿Ok? De eso se compone esta pequeñita conclusión que ponemos después de la tabla. Después de esto viene el análisis de proveedores. En el análisis de proveedores lo que vamos a hacer es plantear específicamente la tabla que tenemos dentro de la hoja de proveedores. Ya platicábamos esto en su momento, ya por ahí varios de ustedes me hacían algunas preguntas cuando estaban llenando esta hoja. En algunos casos pusieron muy detallado, lo cual está bastante bien, y en otros, pues bueno, se quedaron bastantito cortos. Ya en la sesión de mañana estaremos revisando un poquito más a detalle dentro de clase cada proyecto. De hecho, les adelanto, mañana vamos a tener la revisión de 3 proyectos solamente por cuestiones de tiempo, que incluso a lo mejor podrían ser solamente 2 o 2 y medio, ya veremos. Y el jueves ya estaremos revisando los proyectos restantes. Entonces, sí, de hecho vamos a hacerlo así. Mañana vamos a revisar solamente a 2 proyectos, mañana miércoles, y el jueves vamos a revisar a los 4 restantes. Si ustedes quieren formar parte de la primera revisión del día de mañana, pónganlo en el chat en este momento. Los primeros que pongan yo o que pongan su proyecto van a ser los primeros que voy a revisar. Obviamente, si no les toca revisión mañana, no es necesario que se conecten a la clase. Bien, entonces, como les decía, dentro de este siguiente apartado viene el catálogo de recursos y proveedores. Esto ya lo tienen ustedes, no hay mucha dificultad, mañana vamos a hacer la revisión. La parte interesante viene a ser esta final, que es una pequeña conclusión o interpretación también. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar cuántos proveedores tenemos, cuántos distintos proveedores existen dentro de nuestra empresa, de cuántas organizaciones se compone nuestra cartera de proveedores. Y específicamente también cuántos artículos son necesarios para poder iniciar con el proyecto. Cuántos recursos, cuánta materia prima, cuánto de todo. Es decir, cuál es el total que aparece en su tabla en cuanto a cantidad de recursos, pero también en cuanto a la cantidad de dinero necesario para iniciar con su proyecto. En este caso, obviamente, consideramos solamente el primer mes, pero como les platicaba en alguna sesión pasada, es importante identificar este costo o los costos de este primer mes para identificar también cuánto necesitaremos más adelante en las proyecciones financieras.
Bien, esta cantidad resulta de tal magnitud principalmente por los costos de, y aquí vamos a plantear cuál es el recurso o los servicios o los productos o la materia prima que más les cuesta. ¿Cuál es el que tiene mayor valor? Tal vez dentro de su inversión inicial ustedes consideraron, no sé, digamos que es inversión inicial y se trata de construcción de edificio. Edificio. Y esta construcción del edificio les va a costar, no sé, quizá, vamos a pensar en 1,5 millones de pesos. Muy probablemente ese edificio que ustedes decidieron construir en lugar de rentar, pues va a ser su inversión más alta. Y en total a lo mejor su inversión va a ser de 2 millones y de esos 1,5 millones se va en el edificio. Entonces vamos a plantear aquí que la mayor cantidad de dinero se va a ir a la construcción del edificio y esto representa, en este ejemplo, un 75% del total. ¿Ok? ¿De qué nos sirve esto? ¿Para qué lo necesitamos? Básicamente para identificar cuáles son los principales aspectos que nos están, o en lo que se está yendo el dinero que estaremos invirtiendo. En este caso, pues bueno, un edificio. Pero pudiera ser que sea la materia prima nuestro principal costo, o puede ser que sea un equipo de transporte o alguna maquinaria o cualquier otro elemento que tengan en su tabla. Seguimos. Cabe mencionar que se han iniciado pláticas con algunos de estos proveedores como tal y tal. En este caso ya sería una cuestión un poquito más ficticia, pero se lo recomiendo bastante. Cuando planteamos un proyecto de este tipo ante un inversionista o ante una instancia que nos puede brindar algún tipo de financiamiento, es importante mencionarles que ya estamos trabajando nosotros en el proyecto. Por ejemplo, como lo decimos aquí, ya iniciamos pláticas con algunos proveedores. Es decir, antes de que tú empieces tu proyecto, tienes que empezar a platicar con tus posibles proveedores. Si eres una empresa que se dedica o que se va a dedicar a la renta de videojuegos, pues debes tener un proveedor de videojuegos, un proveedor de pantallas, un proveedor de distintos elementos. Tienes que buscarlos, tienes que contactarlos, tienes que hacer cotizaciones. Ese apartado en particular, por ejemplo, tendríamos que haberlo hecho nosotros y normalmente en un periodo tradicional yo les hubiera pedido que de cada uno de los recursos que integraron dentro de su tabla realizaran una cotización de por lo menos 3 proveedores distintos. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es reducir los costos al máximo. ¿Ok? En esta ocasión no lo hicimos porque iba a tomar bastante más tiempo y no lo tenemos en este periodo, pero normalmente sería así. Entonces, cuando hacemos esas cotizaciones en la vida real, ya estamos entonces iniciando pláticas para ver si esas empresas pueden convertirse en nuestros proveedores. Y si eso se lo mostramos a un inversionista, estamos mostrando también nuestro interés por realmente iniciar lo antes posible el proyecto. Entonces, esto en sus casos va a ser totalmente ficticio, obviamente. Y espero que, por ejemplo, dentro de sus proveedores hayan incluido empresas con las cuales sea factible comentar esto. Yo no puedo poner, por ejemplo, he iniciado pláticas con Amazon y con, no sé, Linio. No, porque esas no son empresas con las cuales tienes pláticas. Simplemente compras o no compras, punto. Sin embargo, si yo hablo de una maquinaria, por ejemplo, para, no sé, tortillerías, he tenido pláticas con servicios de máquinas y refacciones para tortillerías estándar SADCB y con Grupo Maseca SADCB, que serían dos de mis principales proveedores, el proveedor de la maquinaria y el proveedor de la masa o la harina de maíz nixtamalizada, quienes han mostrado disposición para el surtimiento de X producto. Y en este caso, pues, hablábamos de la maquinaria en una de las empresas y de la harina de maíz en el otro. Aquí lo pondríamos. Vuelvo a repetir, este apartado, este párrafo que tenemos aquí es totalmente ficticio, pero nos ayuda para entender cómo es que funciona. ¿Vale?
Un poquito más adelante, en el apartado 3.2, lo que vamos a hacer es plantear ahora sí la parte del capital humano. Si se fijan, lo estamos haciendo al revés de como lo vimos en clase. Y esto tiene que ver con el hecho de que al principio lo que queremos mostrar es qué es lo que estamos vendiendo y cómo es que lo vamos a crear. Ya después plantearemos quién lo va a hacer y cómo se va a hacer. Básicamente esa es la estructura que tenemos dentro del documento. Sin embargo, cuando hacemos la investigación, lo que queremos hacer primero es identificar quiénes harán las cosas para saber qué se puede y qué no se puede hacer. Por eso lo hicimos al revés. En el primer apartado, o en la primera parte, mejor dicho, de este apartado, un pequeñito párrafo introductorio, como siempre, y después plantea la estructura organizacional requerida. Aquí no hay ningún tipo de problemática. Ustedes ya saben cómo hacer un manual de organización, por ejemplo, un manual de puestos. Entonces, es como poner un resumen de un manual de puestos en esta parte. Vamos a plantear el organigrama que ya hicimos. Vamos a explicar este organigrama también. Por ejemplo, tal como se muestra en el organigrama, ilustración 1, se muestra que la dirigencia, bueno, aquí tengo un error de redacción, ya usted lo corrige. Se muestra que la dirigencia de la empresa estará a cargo de, y aquí ponemos el nombre del puesto que tenemos hasta arriba. Gerente, director, supervisor, lo que sea. Quien tiene como subordinado a tal persona y esta a su vez a tal persona. Básicamente lo que estamos haciendo aquí o lo que tienen ustedes que hacer aquí es explicar cómo es que se está conformando las relaciones existentes en su organigrama. Tienen que plantear quién es el jefe, quiénes son los mandos medios, quiénes son los operativos. Eso está dentro del organigrama, pero también tiene que estar por escrito. A esto me refiero con este párrafo que tenemos aquí. Un poquito más adelante vienen las fichas de puesto y esto representa un aspecto bastante sencillo también. Es solamente cuestión de copiar y pegar. Lo que hacemos también, obviamente dentro de la redacción, es plantear algunos aspectos importantes. Por ejemplo, cuántas son las personas que estarán trabajando en la empresa y cuántos son los puestos que tendremos en la empresa. Arriba decíamos, por ejemplo, el número de departamentos. Ojo, yo les pedí o procuré que la mayoría de ustedes hicieran su organigrama por puestos. Algunos equipos lo hicieron por departamentos también, entonces aquí la cantidad de departamentos ya la tienen bien definida. Recuerdo, por ejemplo, el equipo del autolavado lo tiene por departamentos ya, entonces para ellos es bastante sencillo. Lo que tendrán que plantear con más detalle sería la cantidad de puestos, que acá lo tenemos. Otros al revés, hicieron su organigrama por puestos y lo que tendrán que hacer es identificar cuántos departamentos tienen. En todo caso, todos los equipos necesitan saber cuántos departamentos y cuántos puestos y cuántas personas hay en su proyecto. Una vez dicho esto, planteamos todas las fichas de puesto de cada uno de los que contamos dentro de nuestra empresa. Que eso también nada más se copia y se pega dentro del Excel que ya teníamos, lo traemos al Word. Y punto. Finalmente de este apartado, vamos a hablar sobre la nómina. Y en este caso vamos a hablar sobre la hoja de personas que teníamos en nuestra Excel. Las personas que básicamente se convierten en nuestra tabla de nómina. Vamos a plantear qué puestos son los, o cuáles son los puestos que tenemos en nuestra empresa, cuántas personas en cada puesto, su sueldo y demás. Esto que es básicamente lo mismo que ya teníamos en esta tabla. Entonces es solamente cuestión de copiar y pegar. Listo. A partir de esto, pues bueno, no tenemos una conclusión o un párrafo final aquí, pero sí les pediría que incluyeran alguna reflexión final de esta tabla de nómina, para identificar, por ejemplo, o para explicar, mejor dicho, por qué razón se les asignó cierto sueldo a las personas y demás. Algo como lo que me platicaron en aquella clase en la cual les revisaba esto, que me comentaban, por ejemplo, que algunos puestos, recuerdo, por ejemplo, el comentario de Alfredo que me hacían durante la revisión, que uno de los puestos tenía un sueldo base y que además iba a ganar comisiones. Recuerdo también que otros de ustedes me comentaban que habían elegido sus puestos con base en conocidos. Creo que Joana me hacía ese comentario. Algunos también me mencionaban que investigaron en internet. Algunos otros me comentaban que ellos habían tenido ese puesto y por eso lo pusieron, etc.
Entonces, esa explicación de por qué le pagarían tal cantidad a sus trabajadores hay que plantearla aquí al final, ¿vale? Después, en la descripción de puestos, perdón, con esto concluimos la descripción del capital humano, ¿vale? Al concluir esto, empezamos el apartado 3.3, que es la descripción de los procesos. Y en este caso, seguramente ya habrán visto con detalle cómo se realizan dentro de la clase del maestro Eric. Confírmenme, por favor, nada más si ya revisaron toda la parte de procedimientos dentro de su proyecto. Sí, profe, hoy fue la revisión. Perfecto, ya lo describieron, ya plantearon también el diagrama. Sí, profe. Sí. Perfecto, qué bueno. Espero por ahí. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Es que nosotros lo quisimos generar en la descripción, pero el profe nos dijo que teníamos que poner todo exactamente paso por paso. Por ejemplo, si la recepcionista saludaba al cliente, si el cliente llegaba, o sea, casi que si el cliente daba un paso y así. Entonces quería preguntarle si está bien que sea así todo redactado, todos los movimientos del cliente y de las personas involucradas. En este caso, tanto Eric como yo partimos de la misma escuela de pensamiento. Entonces, sí, así como te lo mencionó él, es como a mí también me gusta. De hecho, me parece que tú en alguna materia comentamos esto y me parece que no estabas tú en ese grupo en particular, pero ya habíamos desarrollado algunos temas de procedimientos antes. Y sí, precisamente les pido que pongan el mayor nivel de detalle posible. Pero, Ah, ok. ojo también, sin llegar a extremos que sean obvios. Por ejemplo, como lo que comentabas, de llegar al extremo de decir, se tiene que mover esta persona, por ejemplo, el cliente camina 5 pasos hacia la derecha para poder observar la puerta de cristal que se encuentra frente a la recepción. Hay equipos, hay personas que a veces me ponen ese nivel de detalle, no es necesario. Plantearemos simplemente el cliente va hacia la recepción o el cliente va hacia tal lugar, pero sin poner un detalle extremo. Ok, profe. Esa era mi duda. Gracias. De nada. Tampoco poner respira, exacto. Bien, entonces lo que hay que hacer aquí es plantear precisamente esa descripción. No sé cómo se los comentó el maestro Eric. Podemos hacer una descripción del procedimiento, ya sea por pasos, así como lo tenemos en este ejemplo, o lo podemos hacer en una redacción por párrafos. En las dos formas es correcto, en las dos formas está bien. A mí me gusta, de hecho, cuando hago procedimientos, cuando hago manuales y demás, hacerlo de las dos formas para que quede lo suficientemente claro. En el de párrafo pongo algunos más detalles y en la de pasos pongo de manera un poquito más general, pero tengo los dos. No sé cómo lo vieron con el maestro Eric, si lo vieron de los dos o solamente de uno, no importa, como lo hayan visto, lo plantean así dentro de esta sección. Y una vez que se tenga esta descripción, pues bueno, hay que plantear también el diagrama de flujo correspondiente. Este diagrama, pues, con las figuras que ya les mostraba el maestro Eric y con las características necesarias para ello. Bien, un aspecto importante dentro de nuestro apartado también es la localización. Sin embargo, probablemente esto no, bueno, sí, se puede quedar. Ya platicaron un poquito, ya hablaron un poquito de este tema dentro de su marketing mix en la parte de mercado. Ya hablaron de dónde se ubica más o menos o cómo se distribuirá su mercancía dentro de aquel apartado. Lo vieron con Eric también. Pero aquí sería importante recalcar en qué dirección puntual estaría ubicada su empresa. Y esto tiene que ver con detallar calle, colonia, número, código postal, ciudad, estado, país, etc. Y el por qué eligieron tal o cual localización. Entonces, de esto, al menos conmigo no vimos, no llevamos clase. No sé si con el maestro Eric lo hayan visto, no recuerdo si nos dividimos este tema en realidad, disculpa. Pero no tiene mayor complicación, simplemente elegir un lugar donde quisiéramos estar.
Punto. En otros casos, en otros periodos también les pido que hagan un análisis más específico, que vayan a buscar lugares dentro de la ciudad y que contacten proveedores y demás, pero bueno, en esta ocasión no podemos. Entonces solamente vamos a plantear el que a ustedes les gustaría que fuera su localización. Vamos a añadir también esta ubicación con un mapa, de manera que quede bien claro dónde estaría la empresa. Bien, para concluir nuestro avance viene lo de capacidad instalada, y esto tiene que ver con la tabla de análisis que ya veíamos el día de ayer. Esta tabla en la cual vamos a plantear cuántos productos o servicios podemos ofrecer al día, al mes y al año. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Ya en la sesión de ayer comentábamos esto a detalle. Todavía no les cargo el Excel en el cual se muestran los cálculos o las fórmulas ya hechas para que ustedes lo rellenen, pero se los estaré cargando, como les decía, un poquito más tarde el día de hoy o mañana por la mañana. Con esto entonces estaríamos concluyendo nuestro avance número 3. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre este apartado, sobre alguna parte de este documento, sobre esta sección? Profe, por ejemplo, en la ubicación, si nosotros tenemos la colonia, tenemos la calle, el número, pero por ejemplo, código postal y esas cuestiones no las tenemos. Ok, datos como estos lo podemos encontrar dentro de mapas de Google, no se compliquen mucho. Por ejemplo, digamos que, déjenme entrar aquí a mapas. ¿Dónde están mapas? Aquí está. Vamos a poner alguna localización en específico, digamos, no sé. Aquí por la calle Oliver Ramírez. Vamos a seleccionar una ubicación, simplemente dejando aplanado un poquito. Y una vez que dejamos aplanado, se nos abren algunos cuadritos aquí en la parte de abajo. ¿Me explico? Dejamos aplanado y me aparece. Espero se alcance a ver, si no, déjenme hacer zoom, a ver si con esto... Aquí lo puedan aparecer un poquito más. Una vez que le damos clic, o que dejamos aplanado tantito dentro de alguna parte del mapa, que si ustedes tienen la dirección, el número, las calles, pues lo encontrarán dentro de Google Maps. Le dejan aplanado y les aparece aquí este cuadrito. Este cuadrito muestra algunos datos dentro de esa ubicación. Por ejemplo, Los Arcos, 87040, Ciudad Victoria. Este 87040 sería el código postal de esa ubicación. Calle Olivia Ramírez y el número cercano a esa ubicación, los números de casas. Entonces, utilizando esta herramienta de Google Maps, pues bueno, pueden encontrar datos que les hagan falta como esos que mencionas. Las calles, los números, el código postal, el nombre de la colonia, el fraccionamiento, etc. ¿Me explico? Entonces, pues ya con esta herramienta les puede funcionar bastante bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, entonces este apartado ya lo adjuntamos para mandarlo con el documento original que ya estamos manejando. Sí, exactamente. Habría que incorporar todos los elementos que ya hemos visto en los últimos días y también incorporar los avances previos. Esta no es la entrega final, todavía nos hace falta integrar la parte del análisis financiero que deberían estar desarrollando o empezar a desarrollar esta semana con el maestro Eric y que se entregaría a finales de la próxima semana. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, profe, todo bien, gracias. Gracias. Bien, entonces mañana empezamos revisiones, específicamente con el equipo del autolavado, el equipo de Moreno, y con el equipo de Franco, que si no me equivoco es la florería, ¿cierto? Ok, bien. Entonces mañana autolavado y florería. Los demás equipos nos veríamos entonces hasta el jueves. Ok, repito, mañana empezamos revisiones de las últimas secciones que hemos visto y solamente con el equipo del autolavado y la florería. No es necesario que estén presentes los demás equipos. Los demás equipos los estaré viendo hasta el día jueves.
Muy bien, sería entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo poner presente dentro del chat para considerarla. Que tengan excelente noche y nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta Bye, mañana, profe. profe. Nos vemos. Profe, ¿tendrá unos minutos? Sí, claro.